Capítulo 29. Hasta los confines mismos de la realidad. Allí, exclamó Rorik, señalando hacia el cielo, por encima de las montañas. Habían oído el grito de muerte y, siguiendo la mirada de Rorik, vieron al rey fantasma deslizándose por el cielo estrellado. Está volando sobre nuestro hogar, dijo Annaleisa, y los 5 echaron a correr. Sin embargo, cada 10 pasos Iván les pedía que se detuvieran. Finalmente los demás aminoraron el paso, respirando con dificultad. Si no permanecemos juntos, moriremos, lo regañó el enano de barba amarilla. No puedo seguir vuestro ritmo, muchacha. Y yo no puedo mirar desde lejos cómo atacan mi hogar, replicó Annaleisa. Pero no puedes llegar hasta ahí, dijo Iván. Hay por lo menos medio día de camino, o más, si vamos corriendo. ¿Tienes pensado correr durante horas? Si es necesario. Comenzó a responder Annaleisa, pero un gesto de Piquel para que se callaran le impidió continuar. Todas las miradas se posaron sobre el enano de barba verde mientras éste daba saltitos y señalaba hacia el oscuro bosque. Un instante después, escucharon a varias criaturas moverse rápidamente entre la maleza. Como si fueran uno solo, el grupo se preparó para el ataque, pero se dieron cuenta de inmediato de que aquellas criaturas, que debían ser esbirros del rey fantasma, no iban a por ellos, sino que se dirigían con rapidez hacia el oeste, por encima de las colinas y hacia Espíritu Elevado. Sus enemigos acudían en tropel a la lejana batalla. Vayamos deprisa entonces, pero sin correr, ordenó Iván. Y permaneced juntos. Annaleisa encabezaba la marcha a paso ligero. Con su entrenamiento intensivo en sigilo y resistencia, y la manera tan grácil que tenía de moverse, estaba segura de que realmente podría llegar corriendo a casa, a pesar de lo lejos que estaba y de que la mayor parte del camino discurría colina arriba. Aún así, no podía abandonar a los demás rodeados de enemigos, especialmente Rorik, que se había torcido el tobillo y avanzaba con dificultad. Madre y padre están rodeados de un centenar de magos y sacerdotes capaces. Ella se dio cuenta, por el tono de su voz, de que Temberle trataba de animarla, y de paso de animarse a sí mismo. ¿Eliminarán esa amenaza? Poco después, tras haber avanzado 1 kilómetro aproximadamente, el grupo tuvo que aminorar el paso, tanto por cansancio como porque el bosque que los rodeaba estaba lleno de criaturas sombrías. En más de una ocasión, Annaleisa alzó la mano para que los que iban detrás se detuvieran y se ocultaran tras el tronco de un árbol o tras un arbusto, creyendo que se iniciaría una pelea. Sin embargo, todas las veces, aquellas ruidosas criaturas que armaban barullo por delante de ellos, o en los lados del camino, parecían compartir un propósito, que no tenía que ver nada con el pequeño grupo de refugiados de Carradón. Poco a poco, Annaleisa comenzó a andar más deprisa cuando los enemigos parecían estar muy cerca. Parte de ella esperaba que algunos los atacaran, tenía que admitirlo. Cualquier cosa que mataran en aquellos bosques sería un enemigo menos a las puertas de Espíritu Elevado. Pero entonces Annaleisa sintió algo diferente, un movimiento que parecía seguir los suyos. Se ocultó tras un árbol grande e hizo señas a los demás para que se detuvieran. Después contuvo la respiración mientras algo se acercaba mucho, en el lado opuesto del árbol tras el que se ocultaba. Salió de su escondite de un salto al mismo tiempo que su oponente, y lanzó una serie de puñetazos que habrían alcanzado a un guerrero hábil. Pero cada golpe era interceptado por una mano abierta que rechazaba sus ataques. A Annaleisa le llevó unos instantes comprender su derrota y tan solo un segundo reconocer en su oponente a la mujer que la había entrenado durante toda su vida. Signo de exclamación abierta, madre, exclamó, y Danica le dio el abrazo más fuerte que le había dado nunca a nadie. Rorik y Temberle también la llamaron y acudieron presurosos, junto con Iván y Piquel, a abrazarla. A Danica se le llenaron los ojos de lágrimas de profundo alivio y de pura alegría mientras abrazaba fuertemente a todos sus hijos y a Piquel, y su rostro se pintó de confusión cuando vio a Iván. Te vi morir, dijo. Yo estaba en el acantilado, en el exterior de la cueva, cuando el Dracolit te hizo pedazos. Querrás decir que hizo pedazos a los que me perseguían, la corrigió Iván. Esa estúpida criatura no se dio cuenta de que estaba de pie sobre un agujero que, aunque a ella le vendría algo pequeño, para mí era un túnel. Pero, empezó a decir Danica. Después simplemente sacudió la cabeza atónita y besó a Iván en la peluda mejilla. Encontraste el modo, dijo. Nosotros también encontraremos la manera. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está, padre? Preguntó Annaleisa. Sigue en Espíritu Elevado, respondió Danica, y a continuación observó las montañas con aire preocupado. Está enfrentándose al rey fantasma. Está rodeado de un ejército de magos y sacerdotes guerreros, insistió Rorik, pero Danica negó con la cabeza.
Esta con un grupo de poderosos aliados lo corrigió, y miró a Iván y Piquel. El rey Bruenor y uno de sus revientabuches, y Drizzt-Do'Urden. Bruenor. Iván dejó escapar un grito ahogado. Mi rey acude a asistirnos en tiempos de necesidad. Drizzt-Do'Urden, añadió Piquel con una risita cantarina. Guíanos, Milady, instó Iván a Danica. Es posible que cuando lleguemos todavía queden cosas a las que golpear. El rey fantasma no desplegó sus alas para elevarse de nuevo. Siguió descendiendo como un misil, con las alas plegadas, los ojos como ascuas ardientes y las fauces abiertas. En el último momento, antes de estrellarse, el rey fantasma levantó la cabeza y desplegó las alas, alterando ligeramente su ángulo de descenso. Impactó contra el suelo y se abrió camino por la turba, excavando una zanja mientras se deslizaba hacia su presa. Y por si eso no fuera suficiente para acabar rápidamente con el necio que había retado a un dios, el rey fantasma lanzó una bocanada de aliento flamígero. Siguió adelante, destrozándolo todo a su paso hasta llegar a la misma puerta de espíritu elevado. La carne de las bestias reptantes se llenó de ampollas y estalló, desintegrándose bajo la conflagración, y la hierba quedó carbonizada y arrasada. Signo de exclamación abierta Drizzt. Gritaron a la vez Bruenor, Cadeli y Haglaxle desde dentro de la catedral, conscientes de que su amigo seguramente habría quedado desintegrado. Las llamas podrían haber continuado durante mucho más tiempo, ya que aquello parecía una catástrofe interminable, pero una cimitarra blandida por un drow que debería haber quedado enterrado durante aquel asalto golpeó con fuerza a un lado de la cara del rey fantasma. Este, sobresaltado y atónito al ver que Drizzt había sido lo bastante rápido como para apartarse, trató de descargar toda su furia contra él. Pero un segundo golpe, con toda la potencia que le daba la magia, volvió a sacudirle la cabeza hacia un lado. El rey fantasma se incorporó sobre las patas traseras, cerniéndose sobre el drow a pesar de estar metido dentro de la zanja a una profundidad aproximada de 3 o 4 metros, una hondonada que había abierto con todo su peso al caer en picado desde el cielo. Apenas se había puesto en pie y ya estaba tratando de morder al drow. El ruido que produjeron sus afilados dientes al chocar hicieron que Bruenor, que estaba a las puertas de espíritu elevado, dejara escapar un grito ahogado al creer que su amigo había sido devorado entero. Pero Drizzt volvió a anticiparse a su enemigo. De nuevo el drow, tan concentrado en la imagen de su esposa herida, perfectamente centrado en su objetivo y con unos reflejos tan ágiles, se lanzó a por la bestia en el ángulo preciso, hacia adelante y superando el alcance del rey fantasma. Mientras avanzaba, dio 3 pasos rápidos que lo situaron junto a la pata trasera derecha, donde clavó hondamente sus cimitarras. Aún así, el poder de la magia de Caderly y la furia de Drizzt-Do'Urden no podían hacer lo mismo que habían hecho con el noctámbulo y desmembrarlo, y a pesar de su rabia, furia y concentración, a Drizzt jamás se le escapaban las verdades ineludibles, no podía vencer al rey fantasma él solo. Así que se puso rápidamente en movimiento de nuevo, y a toda velocidad mientras golpeaba con fuerza. El dragón volvió a lanzarle una dentellada con esos mortíferos colmillos, y el drow volvió a esquivarla y a correr, a todo lo que daban sus piernas, alejándose del Dracolich y dirigiéndose hacia espíritu elevado. Por puro instinto, Drizzt hizo de repente un amplio viraje y se lanzó al suelo, notando el calor en su espalda cuando el rey fantasma le lanzó otra vez su aliento de fuego. Drizzt cruzó aquella línea ennegrecida por el otro lado en el mismo instante en que terminó, anticipándose de nuevo al monstruo que lo perseguía. Atravesó las puertas de doble hoja a toda velocidad justo por delante del rey fantasma y llamó a Caderly, ya que no había dónde huir. Tal y como supo que ocurriría, el fuego del rey fantasma lo siguió hasta el interior, tratando de alcanzarlo por la espalda y envolviéndolo por completo mientras llenaba el pasillo de fuego. Caderly gimió de dolor cuando las llamas royeron el edificio de espíritu elevado y la magia que sustentaba al sacerdote y a su creación. Extendió las manos resplandecientes frente a sí, llegando al pasillo y tratando de alcanzar a Drizzt mientras rezaba para que hubiera reaccionado lo bastante rápidamente. Solo cuando Drizzt entró dando tumbos en la habitación, escapando del fuego del dragón, Caderly pudo respirar. Pero su alivio, al igual que el de todos, duró apenas un instante antes de que la estructura entera se sacudiera violentamente. Caderly cayó de espaldas e hizo una mueca, y volvió a hacerlo cuando otra explosión hizo estremecerse al edificio entero. Sus paredes, a pesar de la magia, no pudieron soportar la furia del rey fantasma, que entró con gran estrépito, rompiéndolo todo con los dientes y las garras, y destrozando paredes sin importar que fueran de piedra o de madera, con la cabeza. Abriéndose camino a base de destrozarlo todo, el rey fantasma se movió por el interior de la estructura,
ensanchando el pasillo y atravesando el cielo raso en el exterior de la sala de audiencias. En el interior de la sala, los 4 compañeros retrocedieron lentamente, intentando mantener la calma y la confianza. Mirar a Catherly no reforzó su determinación, ya que con cada chasquido o desgarro este se estremecía profundamente y envejecía. Frente a su mirada pasmada, el cabello de Catherly pasó del gris al blanco, su rostro se llenó de arrugas y comenzó a encorvarse. La pared frontal de la sala de audiencias crujió y, finalmente, se hizo pedazos cuando la atravesó el monstruo. El rey fantasma alzó la cabeza y emitió un rugido ensordecedor de puro odio. El edificio volvió a estremecerse cuando el dragón entró pesadamente en la habitación, y volvió a hacerlo cada vez que daba un paso, lo cual lo puso al alcance de su pretendida presa. Signo de exclamación abierta por mi rey. Chilló Tibbledorf Puent, que estaba sentado sobre un tronco atado por cuerdas al balcón del piso de arriba. Justo delante de él, en la barandilla, Atrogate cortó las cuerdas de la parte delantera del tronco y le dio un empujón para que se balanceara hacia abajo. La lanza gigante se clavó en el costado del dragón, golpeándolo de lleno justo por debajo del hombro y del ala, y de hecho, la criatura se tambaleó, aunque fuera solo un poco, bajo la fuerza del impacto. Sin embargo, el golpe resultaba intrascendente tratándose de un Dracolich casi divino. Salvo que Tibbledorf Puent cortó en ese momento las cuerdas del segundo tronco, sobre el que estaba sentado. Signo de exclamación abierta y ¡ujú! Gritó mientras dejaba atrás a Atrogate, que le dio un buen empujón, con lo que este siguió la misma trayectoria que el anterior. Cuando el segundo tronco golpeó contra el primero, a su peso se añadió algo más que el peso del enano, ya que habían dejado hueca la punta y la habían rellenado con aceite explosivo. La versión enana de los proyectiles de la ballesta de mano de Catherly se estrelló contra el otro tronco y explotó con la fuerza de un rayo. El primer tronco salió despedido hacia adelante, elevando al rey fantasma por los aires y haciéndolo estrellarse contra la lejana pared opuesta. El segundo tronco se hizo astillas, y el enano que había estado sentado sobre él salió despedido también hacia adelante, agitando brazos y piernas mientras iba en pos del Dracolich, impactando contra él como si fuera un arpón viviente, incluso mientras el techo se derrumbaba sobre el aturdido rey fantasma. Tibbledorf Puent avanzó a gatas y empezó a darle cuchilladas. Sin embargo, el dragón hizo caso omiso de él, ya que llegó Drift, encabezando la carga, con Bruenor detrás. Haglaxle, que seguía junto al debilitado Catherly, comenzó a disparar con sus varitas. Las flechas punzantes de Taurmaril encabezaban el asalto de Drift, destellando al clavarse en la cara del rey fantasma y manteniéndolo ocupado. Cuando estuvo cerca, Drift arrojó a un lado el arco y echó mano de las cimitarras. Sin embargo, solo desenvainó a muerte de hielo mientras en su mirada aparecía un brillo de inspiración repentina. Notó cómo le crujían los huesos, como si fueran las mismísimas vigas de espíritu elevado. Su espalda se curvó y quedó dolorosamente encorvada, y los brazos le temblaban al intentar alzarlos frente a sí. Pero Catherly sabía que había llegado el momento de la verdad, el momento de Catherly, de espíritu elevado y de Deneir. De algún modo supo que era el último momento del escribano de Opa, el acto final de su dios. Así pues, necesitaba poder, y lo obtuvo. Tal y como había hecho en la batalla anterior contra el rey fantasma, el sacerdote pareció alzar las manos y hacer descender el sol sobre sí mismo. Sus aliados obtuvieron fuerza y energías curativas, tanto fue así, que Atrogate apenas gimió mientras bajaba de un salto del balcón, ya que sus piernas torcidas se enderezaron incluso antes de que apareciera el dolor. El rey fantasma sintió la brutal punzada de la luz de Catherly, y el sacerdote avanzó. El Dracolich llenó la habitación de fuego, pero la protección mágica de Catherly aguantó mientras seguía atacando. La criatura se concentró entonces en Drift, decidida a acabar con aquel malvado guerrero, pero tampoco esa vez pudo morderlo bastante deprisa como para alcanzar al elfo danzante, y aunque intentó acorralar a Drift con sus golpes contra los escombros de la pared, se encontró con que, en cambio, era ella la acorralada. Drift saltó sobre el Dracolich y agarró la costilla del monstruo, que había quedado al aire con el agujero que el proyectil enano le había hecho, con la mano que aún seguía libre, y antes de que el rey fantasma o cualquiera de los demás pudiera analizar el sorprendente movimiento del Drow, este se introdujo en el interior de la bestia, justo en el pulmón, que estaba desgarrado. El rey fantasma se estremeció y se revolvió frenético, fuera de sí por el intenso dolor mientras el Drow, empuñando las dos armas, comenzó a destrozarlo desde adentro. Sus movimientos eran tan violentos, sus gritos tan potentes y su aliento tan devastador que los demás combatientes tuvieron que taparse los oídos mientras paraban de luchar, tambaleantes, e incluso Puent se cayó de la criatura. Pero en su interior,
Drift sacó toda su furia, y Caderly mantuvo su luz radiante para reforzar a sus aliados y consumir a su enemigo. El rey fantasma se apartó de la pared, dando tumbos y rompiendo el suelo de una patada para acabar cayendo a las catacumbas. Gritó y lanzó su aliento de fuego, y la magia debilitada de espíritu elevado no pudo resistir más las llamas. El humo se volvió denso y apagó el brillo cegador de la luz de Caderly, pero no debilitó su efecto. Signo de exclamación abierta: mátalo y deprisa. Gritó Harlaxle mientras la bestia se estremecía agonizante. Bruenor levantó su hacha y se lanzó a la carga. Atrogate comenzó a hacer girar sus manguales, y Tibbledorf Puent saltó sobre una pierna y se revolvió como solo un revientabuches sabía hacerlo. Un brillo azulado se superpuso al tono dorado de la luz de Caderly, y los tres enanos vieron cómo sus armas golpeaban en el vacío. Drift cayó a través del torso insustancial, aterrizando suavemente sobre el suelo, pero se resbaló con la sangre y las vísceras que lo cubrían. Puent cayó boca abajo con un uff. Signo de exclamación abierta: está huyendo. Gritó Harlaxle, y tras él, en la pequeña habitación, se oyó gritar a Catibrie. En el vestíbulo, el rey fantasma desapareció. Caderly llegó primero a la antesala, aunque cada paso parecía dolerle. Quitó el pestillo y abrió la puerta, sacándose el colgante de rubí que Harlaxle le había prestado de debajo de la camisa blanca. Frente a él, Catibrie temblaba y gritaba. Drift, que estaba detrás, sacó la figurita de Onice. Caderly lo miró y meneó la cabeza. Genwivar no puede llevarte hasta allí, dijo el sacerdote. No podemos permitir que se nos vuelva a escapar, dijo Drift. Se acercó de forma inexorable a Catibrie, queriendo aliviar todo su dolor. No lo hará, le prometió Caderly. Suspiró profundamente. Dile a Danica que la quiero, y prométeme que encontraréis a mis hijos y los protegeréis. Lo haremos, contestó Harlaxle, y Drift, Bruenor y Caderly lo miraron asombrados. Si la situación hubiera sido menos grave en aquel momento, todos habrían roto a reír. Sin embargo, supuso un breve momento de alivio. Caderly le hizo un gesto de agradecimiento a Harlaxle y se volvió hacia Catibrie, alzando el colgante de rubí frente a ella. Con la mano que le quedaba libre le acarició suavemente el rostro y se acercó a ella, introduciéndose en sus pensamientos y viendo a través de sus ojos. Los dos Drows y los tres enanos dejaron escapar un grito ahogado, y Caderly comenzó a brillar con el mismo tono azul blanquecino que el rey fantasma cuando había desaparecido. Al desaparecer también el sacerdote, todos gritaron. Catibrie volvió a gritar, pero esa vez pareció que era por la sorpresa más que por el miedo. Con un gruñido lleno de decisión, Drift volvió a coger a Genwivar, pero Harlaxle lo agarró de la muñeca. No lo hagas, le pidió el mercenario. Se vieron interrumpidos por un crujido a sus espaldas, y todos se volvieron para ver cómo una enorme viga maestra caía desde el balcón hacia el suelo, envuelta en llamas. Salid, dijo Harlaxle, y Drift fue hacia Catibrie y la cogió en brazos. Era un reflejo sombrío del mundo que había abandonado, sin edificios, una tierra llena de colores apagados y oscuridad casi absoluta, de bestias horripilantes apiñadas por doquier, y monstruos terroríficos. Pero en el interior de aquellas nubes de materia de sombras brillaba una luz singular, la de Caderly, y sobre él se cernía la más profunda oscuridad de todas, el rey fantasma. En ese lugar lucharon, luz contra oscuridad. El brillo del último regalo de Dene era su elegido contra los poderes combinados de la perversión. Durante largos instantes la luz abrasaba la oscuridad, y las sombras fluían para cubrir aquella luz. Durante largo rato, ninguno de los dos parecía tener ventaja, y las demás criaturas del plano de la oscuridad observaban sobrecogidas. Pero entonces esas criaturas cayeron de espaldas, ya que la sombra no podía imponerse a aquella luz brillante, aquel calor inexorable de Caderly Bonaduce. El rey fantasma, que poseía una gran inteligencia de dragón y la sabiduría de varios siglos, sabía también la verdad. Y es que el trono le había sido usurpado, y un nuevo rey fantasma se erguía en la oscuridad. En aquella batalla final, Caderly resultó ser invencible. Con un grito de protesta, el Dracolich emprendió el vuelo, dispuesto a huir, y Caderly tampoco permaneció ahí. Y es que aquel no era su sitio, y ahí no le importaba si la bestia vivía o moría. Pero no podía permitir que la criatura volviera a su lugar de procedencia. Sabía el sacrificio que lo aguardaba, y que no podía volver a cruzar la membrana entre los mundos, que estaba atado por su deber para Kundeneir, con lo que estaba bien, y con su familia y amigos. Caderly, con una sonrisa satisfecha y seguro de haber vivido una vida plena, abandonó aquel mundo de oscuridad por otro que era casi su hogar. Capítulo 30. Los últimos recuerdos de los dioses cambiantes. No permanecía inerte en los brazos de Drift,
sino que parecía estar presenciando un espectáculo sobrecogedor, y por el modo en que se retorcía y los gritos ahogados que emitía, Drizzt no podía ni imaginarse la batalla que su amigo Caderly estaba librando contra el Rey Fantasma. Mátalo se encontró susurrando mientras salía dando tumbos de la catedral en ruinas, a través de las puertas de doble hoja y hasta el amplio porche. Lo que realmente quería era dirigirle una plegaria silenciosa a Caderly para que trajera a Catti-brie de vuelta. Mátalo. Y esa palabra lo abarcaba todo, desde el Dracolit tangible y simbólico hasta la locura que se había extendido por el mundo y había atrapado a Catti-brie. Estaba seguro de que era su última oportunidad. Si Caderly no encontraba el modo de romper el conjuro que ataba a su amada esposa, la habría perdido para siempre. Para alivio de todos, no quedaban monstruos a los que enfrentarse mientras huían del edificio. El patio estaba lleno de cadáveres, a los que habían matado Drizzt todo el feroz asalto del Rey Fantasma. El jardín, que solía ser tan tranquilo y hermoso, presentaba la negra cicatriz creada por el fuego del dragón, la hierba muerta al contacto con el Dracolich y la enorme zanja creada por el gran dragón al lanzarse en picado. Harlaxle y Bruenor los condujeron a la salida de aquella estructura, y cuando echaron la vista atrás, hacia la enorme catedral, el trabajo que le había llevado toda la vida a Caderly Bonaduce, comprendieron mejor por qué el asalto había hecho tanta mella en el sacerdote. Ardían fuegos en varios puntos, especialmente en el ala que acababan de abandonar. Cuando la primera oleada de fuego había sido rechazada por la fuerza de la magia de la catedral, los conjuros protectores se habían debilitado. El lugar no quedaría totalmente consumido por las llamas, pero los daños serán cuantiosos. Déjala en el suelo, amigo mío, dijo Harlaxle, posando la mano sobre el brazo de Drizzt. Drizzt sacudió la cabeza y se apartó, y en ese mismo instante Catti-brie parpadeó, y por un breve instante Drizzt creyó distinguir la claridad en su interior. Lo había reconocido. Signo de exclamación abierta, mi hija. Exclamó Bruenor, que seguramente había visto lo mismo. Pero fue algo tan fugaz, si realmente existió, y Catti-brie volvió a ese estado letárgico, que la había invadido desde que la había herido el tejido, casi de inmediato. Drizzt la llamó varias veces, agitándola suavemente. Signo de exclamación abierta, Catti-brie, Catti-brie. Despierta. Pero no hubo respuesta. Cuando por fin se dieron cuenta del estado en el que estaba, Atrodatte gritó, y todas las miradas se posaron en él, y después en el lugar hacia el que miraba, las puertas abiertas de la catedral. Por ellas salió Caderly, pero no era el viejo sacerdote de carne y hueso, sino una imagen traslúcida y fantasmagórica de este, que caminaba encorvado pero con un propósito. Se acercó a ellos y los atravesó, provocando escalofríos a medida que se acercaba y pasaba. Lo llamaron, pero no podía oír. Era como si para él no existieran, y todos sabían que en su nueva realidad era exactamente así. El viejo sacerdote se dirigió hacia los árboles, con los otros 6 detrás, y con las llamas anaranjadas de fondo, comenzó a caminar mientras susurraba algo, se agachó y sostuvo la mano justo por encima del suelo. Tras él, una línea azul blanquecina comenzó a brillar suavemente en la hierba, y se dieron cuenta de que Caderly estaba trazando una línea mientras se avanzaba. Una protección mágica, declaró Harlaxle. El drow trató de pasar por encima, y se mostró muy aliviado al ver que no sufría daño alguno. Como la barrera de Luskan, coincidió Drizzt. La magia que se utilizó para sellar la ciudad vieja, por donde vagan los no muertos. Caderly siguió con su recorrido alrededor del perímetro de espíritu elevado. Si el Rey Fantasma vuelve, deberá ser a este lugar, dijo Harlaxle, aunque pareció no confiar mucho en esa afirmación, y su razonamiento sonó más como una plegaria. Los no muertos no podrán salir de aquí. Pero, ¿cuánto tiempo tiene para tejer eso? Él lo sabía, dijo Drizzt, respirando con dificultad. Su mensaje para Danica. Para siempre, susurró Harlaxle. Al sacerdote le llevó un buen rato completar el primer recorrido, y comenzó otro nuevo, ya que el primero que había trazado ya se estaba desvaneciendo. Apenas había empezado con el segundo cuando una voz surgió de la oscuridad del bosque. Signo de exclamación abierta, padre. Exclamó Rorik Bonaduce. Madre, es viejo. ¿Por qué parece tan viejo? Danica y sus hijos salieron de entre los árboles, con Ivan y Piquel. Los saludos alegres por haberse reunido al fin tendrían que esperar, ya que el dolor era evidente en los rostros de los 3 jóvenes, y en el de la mujer que había amado tanto a Caderly. Drizzt sintió el dolor de Danica en lo más profundo mientras sostenía a Catti-brie. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ha pasado?, preguntó Danica, apresurándose a reunirse con ellos. Logramos expulsarlo y herirlo gravemente, dijo Harlaxle. Caderly fue tras él cuando desapareció, dijo Bruenor. Danica dirigió la vista hacia espíritu elevado en llamas.
Sabía por qué su fantasmal esposo parecía tan viejo, por supuesto. El edificio estaba en ruinas, su magia se había quedado prácticamente en nada, y esa magia era la que sostenía a Caderly tan seguro como sostenía las maderas, la piedra y el vidrio de la catedral de Deneir. La magia había rejuvenecido a Caderly, y lo había conservado así. El conjuro había sido destruido. Su esposo habría sido destruido también o... ¿Qué? Lo miró y no supo qué pensar. Sus últimos pensamientos fueron para ti, le dijo Drift. Te amaba. Aún te ama, y sirve a Deneir igual que nos sirve a nosotros. Saldrá de esta, dijo con decisión Annalisa. Terminará con su cometido y volverá a nosotros. Nadie se atrevió a contradecirla. ¿Qué sentido tenía? Pero al mirar a Danica, Drift supo que ella también sabía la verdad. Caderly se había convertido en el rey fantasma. Caderly, su servicio a espíritu elevado y al resto del mundo, eran eternos. El sacerdote fantasmal iba por la mitad de su tercer recorrido cuando amaneció por el este, y los demás, exhaustos, continuaron tras él. Su brillo disminuyó con el sol naciente hasta que desapareció por completo, arrancando gritos ahogados, llenos de esperanza y miedo, de sus hijos. Signo de exclamación abierta se ha ido. Exclamó Timberle. Volverá, afirmó Rorik. No ha desaparecido, dijo Harlaxle un instante más tarde, y les hizo señas a los demás para que fueran hacia él. La línea brillante seguía su recorrido, y cerca de su punto más brillante, el aire estaba mucho más frío. Caderly seguía ahí, invisible a la luz del día. El incendio de espíritu elevado se iba apagando poco a poco, pero el grupo no volvió a entrar en la catedral, sino que montaron en un campamento frente a la puerta principal. El cansancio los hizo dormir, aunque montaron guardia por turnos, y cuando volvió a anochecer, el rey fantasma, la aparición de Caderly, volvió a resultar visible mientras hacía el mismo recorrido eternamente. Poco después regresaron algunas bestias reptantes, un pequeño grupo que parecía decidido a atacar espíritu elevado. Salieron del bosque por sorpresa y chillaron como uno solo al acercarse a la línea brillante de Caderly antes de huir nuevamente hacia la oscuridad. La protección mágica de Caderly es buena, dijo Bronor. El grupo descansó algo más tranquilo después de aquello. Debemos abandonar este lugar, les dijo Harlaxle a los demás aquella noche, y eso provocó muchas miradas, pocas de agradecimiento. Tenemos que hacerlo, insistió el Drow. Tenemos que contarle al mundo lo que ha sucedido aquí. Ve tú a contárselo, gruñó Annalisa, pero Danica posó la mano sobre el brazo de su hija para tranquilizarla. Los monstruos se han batido en retirada, pero siguen estando ahí fuera, advirtió Harlaxle. Entonces, quedémonos aquí, donde no pueden alcanzarnos, replicó Rorik. El Dracolit puede regresar dentro del perímetro de la protección mágica, advirtió Harlaxle. Debemos a Van. Drift lo hizo callar con un gesto de la mano y se giró hacia Danica. Con la primera luz del día, mañana, le dijo. Este es nuestro hogar, ¿a dónde vamos a ir? A Mithril Hall, y desde ahí a Luna Plateada, contestó Drift. Si alguien tiene respuestas, es la dama Lustriel. Danica se volvió hacia sus hijos, que no parecían muy felices ante la perspectiva, pero no podían rebatir una realidad tan evidente. La comida que pudieran rescatar del interior del edificio no iba a mantenerlos para siempre. Como solución de compromiso, esperaron 2 noches más, pero para entonces, hasta Annalisa y Rorik tuvieron que admitir que su padre no iba a volver con ellos. Fue, pues, una solemne caravana la que partió de espíritu elevado una mañana luminosa. La carreta no había sufrido graves daños a pesar de haber estado estacionada en el patio, y con 5 eximios enanos que tenían los conocimientos necesarios, consiguieron repararla por completo. Aún tuvieron una sorpresa mejor cuando encontraron a las pobres mulas, asustadas y hambrientas pero muy vivas, vagabundeando por un corredor apartado de la primera planta de la catedral, con sus herraduras mágicas intactas. Se pusieron en marcha lentamente hacia Carradón, vacía y en ruinas, y luego hacia el norte, camino de Mithril Hall. Sabían que encontrarían enemigos en las montañas Copo de Nieve, y así fue, pero con las fuerzas combinadas de los 5 enanos, la familia Albonaduce y los 2 Drows, no había bestias reptantes, murciélagos gigantes ni noctámbulos, capaces de representar una verdadera amenaza para el grupo. Avanzaban a un paso que nada tenía que ver con la furia que los había traído hacia el sur, y 20 días después atravesaban el Surbrino y entraban en Mithril Hall. Encorvado y resignado, el rey fantasma Caderly se paseó esa noche por las ruinas de espíritu elevado. Y a partir de esa, todas las noches, por siempre jamás. Todo era un borrón, un torbellino, una bruma gris que desafiaba la lucidez. Destellos de imágenes, la mayor parte aterradoras, atravesaban su sensibilidad y la hacían saltar de un recuerdo a otro,
a sensaciones de la vida que había conocido. Todo era un borrón incomprensible. Hasta que Katy vio un punto dentro de ese mar en movimiento, un punto focal, como el extremo de una cuerda que le hubieran arrojado a través de la niebla. Mentalmente y con la mano trató de asir ese punto de claridad y, ante su sorpresa, consiguió tocarlo. Era firme y liso, del marfil más puro. Las nubes se retiraron en un remolino de ese punto, y Katy pudo entonces ver claramente con los ojos, y en el presente, por primera vez desde hacía semanas. Examinó el elemento salvador, un solo cuerno. Lo siguió. Un unicornio. Signo de exclamación abierta. Mieliki, dijo en un susurro. El corazón le golpeaba en el pecho. Trató de abrirse paso a través de la confusión, de salir de la maraña de hechos que habían sucedido. La hebra del tejido. Recordó la hebra del tejido que la había tocado y dañado. Todavía estaba ahí, dentro de ella. Las nubes grises se arremolinaban en la periferia de su visión. Mieliki volvió a decir, sabiendo sin la menor duda que era ella, la diosa, la que tenía delante. El unicornio bajó la cabeza y dobló las patas delanteras, invitándola. El corazón de Katy latía desbocado, hasta tal punto que pensó que se le iba a salir por la boca. Las lágrimas se asomaron a sus ojos mientras trataba de negar lo que vendría a continuación y rogaba en silencio que se retrasara. El unicornio la miró con sus grandes ojos oscuros llenos de comprensión. Entonces, volvió a ponerse de pie y retrocedió un paso. «Concédeme una noche más», susurró Katy. Salió corriendo de su habitación con los pies descalzos y fue a la puerta siguiente de Mithril Hall, esa puerta que conocía también, la de la habitación que compartía con Drift. Él estaba en la cama, profundamente dormido, cuando ella entró en la habitación. Soltó las cintas de su túnica mágica y la dejó caer al suelo antes de deslizarse en la cama, junto a él. Drift se despertó y se volvió, y Katy lo recibió con un beso apasionado. Los dos cayeron sobre la cama, abrumados, e hicieron el amor hasta quedar exhaustos el uno en brazos del otro. Después de eso, el sueño de Drift se hizo todavía más profundo, y cuando Katy oyó el suave golpe del cuerno del unicornio en la puerta cerrada, comprendió que Mieliki era el que lo tenía sumido en ese sopor. Venía a reclamarle que cumpliera su destino. Se desasió del abrazo de Drift, se incorporó sobre un codo y lo besó en la oreja. «Siempre te amaré», Drift Durden dijo. «Tuve una vida plena y libre de pesares porque te conocí y tú me completaste. Que duermas bien, amor mío». Abandonó el lecho y echó mano de su túnica mágica, pero se detuvo haciendo un gesto negativo con la cabeza. Se dirigió a su arconia y encontró la ropa que le había regalado la dama Lustriel, un traje blanco, con sobrefaldas llenas de pliegues y frunces, pero sin mangas, con un amplio escote y sin un ruedo definido. Estaba pensado para flotar a cada movimiento y para resaltar más que ocultar la belleza de sus formas. Cogió una capa negra con capucha y se la echó sobre los hombros, dando una vuelta para apreciar su caída. Salió descalza. No iba a necesitar zapatos nunca más. El unicornio estaba esperando, pero no protestó cuando Katy lo condujo silenciosamente corredor adelante, hasta una puerta no muy lejana. Dentro yacía Regis, atormentado, magullado, pendiendo su vida de un hilo gracias a los esfuerzos incansables de los leales sacerdotes de Mithril Hall, uno de los cuales estaba sentado en una silla cerca de la cama del alfil, sumido en un profundo sopor. Katy no tuvo necesidad de soltar las ataduras que sujetaban los brazos y las piernas de Regis, porque no era solo eso lo que iba a dejar atrás. Regis se liberó de su envoltura carnal, y la mujer, su guía y compañera, lo levantó suavemente en sus brazos. El alfil emitió un leve gruñido, pero ella le habló con suaves palabras, y, gracias a la magia de Mieliki que la alentaba, el alfil se calmó. En el pasillo, el unicornio dobló nuevamente las patas delanteras, y cuando Katy se montó a la amazona sobre su lomo, partieron corredor adelante. El grito de una voz familiar despertó a Drift. El pánico que trasuntaba ofrecía un palpable contraste con la maravillosa sensación cálida de la noche pasada. Pero si la frenética llamada de Bruenor no había conseguido romper del todo el sopor inducido, sin duda lo hizo la imagen que cobró nitidez al mismo tiempo que Drift tomaba conciencia de la sensación que le transmitía su tacto. Katy estaba ahí, con él, en la cama, con los ojos cerrados y una expresión de total serenidad en el rostro, como si estuviera dormida. Pero no lo estaba. Drift se incorporó de golpe, respirando con dificultad, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Katy gritó. «Katy, no». Tendió hacia ella los brazos y atrajo hacia sí la forma inerte, tan fría y quieta. «No, no, vuelve conmigo». Signo de exclamación abierta elfo. Volvió a chillar Bruenor, porque fue un chillido, no un grito.
Jamás había oído de Drizzt semejante lamento de boca del estoico y sensato enano. Signo de exclamación abierta o, elfo, por todos los dioses. Drizzt depositó a Catti-brie en la cama. No sabía si tocarla, si besarla, si tratar de insuflarle vida. No sabía qué hacer, pero el tercer grito de Bruenor hizo que se tirara de la cama y tambaleándose fuera hasta la puerta. Salió corriendo al pasillo, desnudo y sudoroso, y a punto estuvo de arrollar a Bruenor, que avanzaba por el corredor temblando y dando tumbos con la forma inerte de Regis en los brazos. Signo de exclamación abierta o, elfo. Bruenor, Catti-brie. Tartamudeó Drizzt, pero Bruenor lo interrumpió. Signo de exclamación abierta está sobre el maldito caballo con panza redonda. Drizzt lo miró mudo de asombro, y Bruenor señaló con el mentón corredor adelante y avanzó tambaleándose hacia el siguiente pasillo. Drizzt iba dándole apoyo y tirando de él. Juntos doblaron la esquina del corredor y allí, delante de ellos, se les presentó la visión que explicaba plenamente el grito frenético de Bruenor. Un unicornio llevaba a Catti-brie, cabalgando la amazona y acunando a Regis en sus brazos. Ni la criatura equina ni la mujer se volvieron, a pesar de la conmocionada persecución y de las insistentes llamadas del drow y el enano. El corredor describió un pronunciado recodo, pero el unicornio se metió directamente en el muro y desapareció. Drizzt y Bruenor se detuvieron. Las piernas casi no los sostenían y las palabras se negaban a salir de sus bocas. Detrás de ellos se produjo una conmoción al reaccionar otros enanos a los gritos de su rey, y también Jarlax le corrió hacia la horrorizada pareja. Muchos gritaron al ver a Regis muerto en brazos de Bruenor, ya que el Alfling había prestado muy buenos servicios como administrador de Mithril Hall y como íntimo asesor de su gran rey. Jarlax le ofreció a Drizzt su capa, pero tuvo que ponérsela al explorador que estaba fuera de sí mismo de terror y de dolor. Por fin, Drizzt miró a Jarlaxle, y cogiéndolo por los pliegues de la camisa lo arrinconó contra la pared. Signo de exclamación abierta encuéntrala. Le imploró, contra toda lógica, porque sabía dónde estaba la mujer, quieta y fría. Tienes que encontrarla. Haré cualquier cosa que me pidas. Te daré todas las riquezas del mundo. Signo de exclamación abierta Mithril Hall y todo lo que contiene. Añadió Bruenor. Jarlax le trató de calmarlos a los dos. Asintió y le dio a Drizzt palmaditas del hombro, aunque, por supuesto, no tenía la menor idea de dónde empezar ni de lo que tenía que buscar realmente. El alma de Catti-brie, ¿acaso? Las promesas de vasallaje y riquezas le sonaron extrañamente discordantes en ese momento. La encontraría, o al menos lo intentaría. De eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, y esto lo sorprendió muchísimo, no tenía intención de aceptar ni un cobre por sus esfuerzos, y no quería ninguna promesa de vasallaje de Drizzt Do'Urden. Tal vez, en esa ocasión, lo movía alguna otra cosa. Epílogo. Lo sintió como un latido bajo los pies desnudos, la tierra viva, el ritmo de la propia vida, y tuvo ganas de bailar. Y aunque nunca se le había dado muy bien el baile, sus movimientos fueron fluidos y gráciles, una perfecta expresión del bosque primaveral en el que la habían colocado. Y aunque tenía la cadera dañada irreversiblemente, según creían todos, no sintió el menor dolor al levantar la pierna ni al saltar y girar en una inspirada pirueta. Se llegó hasta Regis, que estaba sentado en un pequeño prado de flores silvestres, con la vista fija en las ondas de un reducido estanque. Le sonrió y se echó a reír mientras danzaba a su alrededor. Signo de interrogación abierta. ¿Estamos muertos?, preguntó el Alfling. Catti-brie no tenía respuesta. Ahí estaba el mundo, en algún lugar más allá de los árboles del bosque, y ahí estaba. Aquí. Esta existencia. Este rincón de paraíso, una expresión de lo que había sido que nacía de la diosa Mielikki, un regalo que les hacía a ella y a Regis, y a todo Toril. Entonces, ¿por qué estamos aquí?, preguntó el Alfling, al que ya no atormentaban los encorvados monstruos de sombra. Porque habían vivido una vida satisfactoria, Catti-brie lo sabía. Porque este era el regalo de Mielikki para ellos y para Drizzt, una expresión de recuerdos maravillosos de la diosa que sabía que el mundo había cambiado para siempre. Catti-brie se alejó, cantando, y aunque nunca se le había dado bien el canto, su voz sonaba con un tono y una armonía perfectos, otro efecto del bosque encantado. Seguían en Toril, aunque no lo sabían, en un pequeño reducto de eterna primavera del bosque situado en medio del mundo cada vez más oscuro y frío. Pertenecían a ese lugar, de forma tan innegable como había pertenecido Cadelia a espíritu elevado, o tal vez más. Abandonarlo equivalía a propiciar otra vez la entrada de las pesadillas y el estupor de la confusión más absoluta. Porque de entrar a alguien más, sería como invitarlos a variaciones de lo mismo. Aquel prado era la expresión de Mielikki, un lugar de posibilidades, de lo que podría ser y no de lo que era.
Allí no había monstruos, aunque abundaban los animales. Y el regalo era de carácter privado y no podía compartirse, un lugar secreto, la marca indeleble de la diosa Mielikki, el monumento adecuado de Mielikki en un mundo que avanzaba en una nueva dirección. 2 montones de piedras. 2 túmulos, uno con los restos de Regis y otro con los de Catibrie. Hacía poco más de un mes, Drizzt y Catibrie volvían de Luna Plateada, y a pesar de las turbulencias en el tejido, había sido un viaje gozoso. Durante más de 8 años, Drizzt se había sentido completo, había sentido que todos los gozos se habían duplicado y todos los pesares se habían reducido a la mitad mientras recorría su vida bailando con aquella maravillosa mujer, que jamás le había mostrado otra cosa que no fuera sinceridad, compasión y amor. Luego, todo había desaparecido, le había sido arrebatado, y de una manera que no acertaba a comprender. Trató de consolarse diciéndose que ella ya no sufría, que estaba en paz, con Mielikki, evidentemente, teniendo en cuenta la visión del unicornio. Después de todo, las últimas semanas habían sido un sufrimiento para ella. Pero no funcionaba, y no podía hacer otra cosa que sacudir la cabeza, tratar de contener las lágrimas y reprimir el impulso de arrojarse sobre aquel frío y duro túmulo montado en una profunda cámara decorada de Mithril Hall. Miró el túmulo más pequeño y le vino a la memoria su viaje con Regis a Luskan. Después, sus recuerdos se remontaron mucho más atrás, a sus primeros días juntos en el Valle del Viento Helado. El Drow dejó caer la mano sobre Gwenhwyvar, a la que había llamado para la ceremonia. Era lo que correspondía, que la pantera estuviera ahí, y de haber conocido una manera de conseguirlo, también habría correspondido que estuviera ahí Wulfgar. En ese momento tomó la decisión de ir al Valle del Viento Helado para informar personalmente a su amigo bárbaro. Entonces, todo se vino abajo. La idea de contárselo a Wulfgar, por fin, derribó las defensas del estoico Drizzt Do'Urden. Empezó a sollozar. Sus hombros se agitaron y sintió que se derrumbaba en el suelo, como si las piedras se elevaran para enterrarlo. Y cómo le hubiera gustado que así fuera. Bruenor lo sujetó y lloró con él. Drizzt pronto se recompuso y se rió con una mueca fría y una expresión que dejó helados a todos los presentes. Todo irá bien, elfo, susurró Bruenor. Drizzt se limitó a mirar al frente con una furia fría, dura, indeterminada. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, sabía que aquel gruñido interior no desaparecería con el paso de los días, de las semanas, de los meses, de los años, ni de décadas quizá. No había ninguna luz de esperanza al final de aquel oscuro túnel. Esa vez no. Cuando Regis quería encontrar un hilo de pescar, lo encontraba. Cuando buscaba un anzuelo y una caña también los descubría rápidamente. Y cada vez que sacaba una trucha testarteja del pequeño estanque, el alfling daba un respingo y se preguntaba si no estaría en el Valle del Viento Helado. Pero sabía que no, porque aunque aquel bosque extraño estuviera situado en esa tierra, no pertenecías a ella. No muy lejos había herramientas para tallar y a Regis no le sorprendió encontrarlas, las quería y ahí estaban, y entonces empezó a preguntarse si el lugar en sí mismo sería un sueño, una gran ilusión. ¿Cielo o infierno? ¿Se despertaría? ¿Quería despertarse? Pasaba los días pescando haciendo tallas, no le faltaba calor y estaba feliz. Comía las comidas más deliciosas que hubiera conocido jamás, se iba a dormir con la barriga llena y tenía hermosos sueños. Además, el canto de Catibrie llenaba el aire del bosque, aunque solo la veía en momentos fugaces, a lo lejos, subiéndose a rayos del sol o de la luna como si fueran una escalera hacia el cielo. Bailando, siempre bailando. Sus movimientos y su canto daban vida al bosque, y el cantar de los pájaros acompañaba alegremente a la luz del sol, y con una belleza irreal en la blanda oscuridad de la noche. No se sentía infeliz, ni frustrado, pero muchas veces, llevado de su propia curiosidad, trataba de andar en línea recta, sin desviarse un solo paso a izquierda ni a derecha, en un intento de llegar a la linde del bosque. Inexplicablemente, sin embargo, se volvía a encontrar una y otra vez donde había empezado, a la orilla de un pequeño estanque. Lo único que podía hacer era poner los brazos en jarra y reírse, y volver a coger la caña de pescar. Y así discurría todo, y el tiempo llegó a perder su significado, los días y las estaciones ya no tenían importancia. Nevó en el bosque, pero no hacía frío, y las flores no pararon de abrirse, y Catibrie, el alma mágica de la expresión de Mielikki, no dejó de danzar ni de cantar. Era su lugar, su bosque, y ahí encontraba felicidad, serenidad y paz de espíritu, y si algo amenazaba al bosque, ella le haría frente. Regis también sabía todo eso, y sabía que era un huésped ahí, que siempre sería bienvenido, pero no estaba tan íntimamente unido a la tierra como lo estaba su compañera.
y por eso Errol Flynn decidió que se convertiría en una especie de vigilante. Cultivó un jardín y lo mantenía perfecto. Se construyó una casa sobre una ladera, con una puerta redonda y un confortable hogar, con estantes maravillosamente tallados que él mismo había esculpido, y platos y tazas de madera, y una mesa siempre puesta para huéspedes que no llegaban nunca. Fin.